empezar, muchas gracias a Bolo Foundation por invitarme a estar aquí hoy y por organizar esta reunión y por dejarme hacerlo en español venezolano, que se siente muy bien. Yo soy Daniel Cavero y soy el cofundador de una empresa que se llama Noya, que captura CO2 directamente de la atmósfera. Cuando hablamos del cambio climático y la corrección del problema del cambio climático, casi todos ya entendemos las consecuencias que están ocurriendo. Eso lo tenemos bastante claro. Sabemos que la temperatura está subiendo, sabemos que el mar se está elevando, tenemos esas consecuencias bastante claras. Pero para proponer soluciones al cambio climático que realmente sean duraderas, tienen que pasar dos cosas que yo creo que son muy importantes y no son tan comunes. Uno, tiene que haber una pasión, así suene cursi, tiene que haber una pasión por la tierra y una pasión por la humanidad. Es demasiado importante porque el problema es muy difícil de solucionar, es muy largo y es muy complejo. Entonces vamos a necesitar una tenacidad que solamente la pasión nos va a traer. Segundo, necesitamos entender los conceptos principales que están causando el cambio climático. Hoy les voy a hablar de mi historia y cómo llegué a donde estoy hoy en mi carrera en el cambio climático. Les voy a hablar de qué me trajo la pasión a mí, que fue una exposición a la naturaleza de una manera un poco particular. Les voy a hablar un poco de la educación que tuve, que creo que la tuve por suerte, y sería bueno que no fuera así para el resto del mundo. Y les voy a hablar un poquito de Noya, de la tecnología de Noya y de la gente de Noya, muy importante. Y también les voy a hablar un poquito de lo que nosotros en Noya pensamos que las ONGs, en donde las ONGs pueden fungir un papel súper importante para solucionar un problema bastante particular en la industria de la tecnología del cambio climático. Desde muy joven siempre fui muy fanático del ciclismo. De hecho, creo que mi primera memoria es en una bicicleta. No estoy tan seguro, pero creo que sí. Y eso en mi adolescencia me hizo poder explorar la naturaleza en Venezuela de una manera muy emocionante. Básicamente recorrí toda Venezuela buscando montañas. Y hay bastantes. Desde los Andes, en el oeste del país, un paisaje extremadamente único, muy cerca del Ecuador, donde hay nieve en los picos, es mágico. Y las costas también son muy montañosas. De hecho, hay un parque que se llama Henri Pittier, que está muy bien conservado gracias a unos visionarios del siglo anterior que lo convirtieron en parque. Eso también lo exploré. Y todas esas experiencias que tuve explorando la naturaleza en Venezuela me hicieron sentir un entrañamiento, una conexión directa con el planeta Tierra. Básicamente lo que hacíamos era construir caminos y buscar cómo no eroder el terreno y proteger nuestros espacios de montar bicicleta. Pero eso nos hizo entender muy bien las montañas y en realidad todavía lo llevo por dentro. Después de que me gradué del bachillerato, me vine a Estados Unidos con una visa de estudiante y vine a estudiar ingeniería mecánica, pero en realidad quería seguir montando bicicleta. El primer año de carreras de ciclismo tuve un accidente que hizo que me fracturara una vértebra y no poder montar bicicleta por como un año. Todo pasa por algo. Durante ese tiempo tuve el espacio mental para para enfocarme mucho más en los estudios y en realidad establecer una conexión con mis profesores. Me encantaba hacerme amigo de mis profesores y hubieron dos profesores que en realidad cambiaron mi manera de pensar en mi pertenencia como humano en este
este momento en el tiempo y el espacio. Uno de sus profesores era un profesor de una clase que se llamaba Global Systems, Sistemas Globales, y el otro era un profesor de termodinámica. El profesor de sistemas globales él era como una representación física de su clase exacta. Él era un tipo como medio errático y parecía como un científico loco y siempre estaba como desbaratado. Pero su clase era eso. Su clase era cómo los sistemas en el mundo, la economía, la biosfera, la geopolítica, la guerra, la tecnología, cómo todo eso juega un papel en el sistema planetario y muchas veces hacen disonancias que irrumpen el sistema. Así era él, más o menos. Y el otro profesor, el de termodinámica, era todo lo opuesto. Era un tipo mucho más centrado y como a lo suyo. Y ese profesor tenía un modelo de la Tierra, un modelo matemático de la Tierra, que básicamente tomaba data de las emisiones que se habían generado en los últimos 100 años, más o menos desde el inicio de la industria, y proyectaba la temperatura 100 años en adelante. El modelo era un poco pesimista y de hecho predecía un cambio de 50 grados, pero los principios fundamentales del modelo para nosotros como estudiantes en ese momento eran suficientemente simples y estaban bien modelados de una manera que podíamos como manipularlos y entender que en realidad el problema es antropogénico. Nosotros generamos el cambio climático. Punto. Era extremadamente obvio. Y lo generamos por emisiones, cosas que generamos como el CO2, como el metano y como el calor. En la universidad, con esas dos experiencias, decidí que obviamente tenía que trabajar en el cambio climático. Era imposible no hacerlo. Tenía una explicación muy profunda de las consecuencias y el sistema en desbalance, y tenía una explicación muy detallada de por qué está pasando esto. Entonces me dediqué a trabajar en el transporte. El transporte es una de las industrias que más genera calor y más genera CO2 y más genera metano. Y como ingeniero mecánico me sentía capaz de fungir un papel de valor en esa industria. Trabajé por muchos años en esa industria en San Francisco. Durante ese tiempo era roommate con mi cofundador de ahora, se llama Josh. Y al principio de la pandemia, en 2020, conseguimos una serie de artículos científicos que juntos nos pintaban como una imagen de que ya sabíamos cómo capturar CO2, que nosotros pensamos es el mayor factor del cambio climático. Ya sabíamos capturarlo de la atmósfera. Científicamente no había nada que comprobar. Simplemente se tenía que tecnificar. Teníamos que hacer los aparatos, teníamos que hacerlo realidad. Pero no había ciencia que inventar. Nos propusimos hacer un prototipo de una máquina que capturara CO2. Lo hicimos en el patio de la casa. Con eso conseguimos un poco de financiamiento y nos dedicamos a explorar varias tecnologías que fueran escalables. Hoy en día tenemos una tecnología que estamos escalando, que creemos que va a ser exitosa a gran escala y efectiva. La pregunta puede ser, ¿qué hace que una tecnología de captura de CO2 sea escalable? Bueno, nosotros pensamos que son tres pilares principales. Uno es cómo utiliza la energía el sistema. Dos, qué tipo de materiales usa. Y tres, que sea barato, que cueste poco.
En Noya utilizamos energía eléctrica pura y es disrumpible. Entonces nos hace muy compatibles con energías renovables. De hecho, esa es la única energía que podemos usar en toda la industria. Obviamente no puedes esperar usar gasolina para capturar CO2. Eso es muy importante, esa intermitencia de las fuentes renovables de energía y poder ser compatible con eso. El segundo pilar son los materiales. Utilizamos materiales que vienen de materia biodegradable. Utilizamos una cosa que se llama carbón activado, que básicamente puede venir de la madera, y de hecho los materiales más efectivos vienen de la madera. No solamente eso, sino que también son reciclables. Cuando dejan de ser efectivos, los podemos reciclar y volver a usar para capturar más CO2. El tercer pilar es el costo. Para atacar este problema, como Tequis de San Francisco, decidimos hacer un sistema modular. Básicamente construimos máquinas pequeñas que se pueden construir como legos para hacer plantas de magnitudes industriales. Eso nos va a ayudar a dos cosas. Uno, poder desarrollar tecnología que sea fácil de instalar y lo podemos instalar muy rápido en muchos lugares. Y dos, podemos utilizar el hecho de que a grandes escalas la manufactura masiva nos va a hacer bajar los costos. De todo eso estoy muy orgulloso, pero lo más importante y lo que siempre más me impacta es el capital humano de Noya. Cuando yo le pregunto a la gente en Noya por qué trabajan en Noya, casi todos tienen una historia muy parecida a la mía. Tuvieron un contacto efervescente con la naturaleza y tuvieron una educación que les pintó la imagen de los problemas y de las soluciones de una manera que ellos se sienten confiados como para tomar ese brinco hacia nuestra industria. Toda esa gente pudiera estar ganando muchísimo más dinero en otras industrias y decidieron tomar ese brinco con nosotros. Me da mucha alegría verlos a ustedes aquí, mucha gente de ONGs, y como pueden escuchar, para mí es súper importante la educación y me encanta que Bolo esté súper involucrado en la educación y en realidad siento que es un pilar súper importante para llegar a una solución a largo plazo. También hay otra parte de nuestra industria, de la captura de CO2, en la que creo que las ONG pueden fungir una función bastante importante, que es ser un tercer auditor de la tecnología y básicamente contar las emisiones de nuestras tecnologías. Porque sí, la honestidad es importante, pero el problema es complejo y necesitamos a alguien que esté vigilando. Mucha gente está entrando en la industria, es muy popular, eso es muy bueno, pero al mismo tiempo necesitamos un tercero que haga de auditor. Yo siento que eso, como ONG, sin un incentivo financiero, los hace un perfecto tercero. Hay mucho que vigilar, hay mucho que estudiar, hay mucho que hacer. Pero estoy muy contento de haber podido presentar hoy a mucha gente trabajando en ONGs y espero poder hablar con ustedes más en el futuro. Gracias. Creo que tengo 4 minutos de preguntas. Si alguien tiene una pregunta. Ajá, pregunta por aquí a la izquierda. Sí, por supuesto. Talk a little bit more about how the whole system works, capturing
the CO2 and processing that, and what happens? Básicamente es un proceso bastante sencillo y tiene tres partes. Una es la captura, en donde básicamente se mueve aire a través de un químico que absorbe CO2 selectivamente. Entonces le saca el CO2 al aire, hace una reacción química. Esa es la captura. Después hay un paso que se llama la regeneración. En ese paso se le inyecta un poco de calor a ese químico y el CO2 se desprende en forma gaseosa. El último paso es el secuestro, en donde nosotros le damos el CO2 a otra compañía que en realidad hay muchas maneras de hacerlo, pero la que estamos más interesados es debajo de la tierra, porque tiene una permanencia muy larga. De hecho, hay tecnologías que ya tienen comprobado que lo van a poder mantener debajo de la tierra de una forma segura por miles de años. You put it down into the ground, lo pones en el, I don't know si te hablar inglés. You put it down into the ground and you mineralize. Correcto. Esa es una de las opciones. Hay otras opciones, pero esa es la que tiene más vida en nuestra opinión. ¿Otra pregunta de la misma mesa? Part of the fear that some of us have is this talk of direct air capture and sequestering carbon underground is just going to prolong the extraction of fossil fuels and slow down the transition to renewables. And it doesn't sound to me like the efficiency of the models you're creating can scale as quickly as one might think. Plus, trees. Yeah, I mean, when you think about trees, that's what they do. They directly capture carbon from the air. So my challenge to you is, how can you reassure people like me that DAC is not going to slow down, leaving the fossil fuels in the ground and moving more quickly to renewables? And I'll leave you with this thought. We did not abandon the Stone Age because we ran out of stones. So we need to abandon fossil fuels and leave it in the ground. That's my take. That's a fantastic question, and I'm going to answer in English just for the question. It's really a two-part question. One is how do we make sure that we are not just slowing down the transition from fossil fuels? So that could be the case if we were to do business with fossil fuel industries, but we are not. We decide who we do business with. And currently, we do business with private industry who are very savvy and they understand the cost of not capturing CO2, and they have essentially proposed a value for that. And the federal government of the US currently is essentially the biggest funder for this. And so we can decide to get funded by BP, for example, or not to. So that is our approach to targeting that question. There could be a case where those companies steal our technology. And then the question would be, well, is it worth that risk? And I guess that's debatable. The second part of the question is, well, what about trees? The question of trees, I mean, I love trees. I think trees are a great thing to add to the biosphere, and we should keep adding them. The problem is the timescales. The timescales in which trees can actually make an impact do not compare with our projections of the technology. And yes, it's going to be very hard to scale, and it's a lot of work, but just because it's hard, it doesn't mean it's not worth trying. And I think aiming for the most likely possible solution, even if we fail,
for us, that's worth it. Because for us, Earth is worth it. And so if we don't see a solution in the time scale that we need it to come from trees, we need another one. A question here at the front. Okay. What are your projected cost targets per ton? We're at overtime. Just this last question. Thank you. What are your projected cost targets per ton? And I'm curious what your economic value proposition is that would be enticing market adoption to ensure scalability. Yeah, we project a cost of under $150 by the end of the decade. And the second part of the question is, what is enticing about our technology? Is that... What's going to entice market adoption if you're not going to do business with the oil majors? Well, we don't need that business. The government is really the biggest buyer of carbon credits. So there's a big wallet attached not to oil producers that at least in our prediction, we're predicting at least 10 years of this to be true. That's our main bet, I would say. Then there is the proof that there are companies that have already pre-purchased credits from people like Noya, from companies like us, and we have some very tech-savvy companies whose value is directly linked to the GDP of the world. If the GDP of the world comes down, which it will come down if climate change goes into full effect, their companies' business goals can't be met. These are companies like the Big Five, right? They know this. They have modeled this. They have a value for climate change. And so I really don't think we should involve fossil fuel companies as a philosophy. And believe me, they've tried. And they offer very substantial amounts of cash. But it goes against what we're trying to do. And so there's a principle and even more pragmatically an incentives problem. All right, I'm over time. It was a pleasure. Thank you. Chao, hasta luego. Un placer.